Verdadero ser consciente. ¿Cómo sigues ese verdadero ser consciente? Viviendo en presencia, tu aquí, tu ahora y tu momento. ¿Cómo logras vivir tu presente, tu aquí, tu ahora y tu momento, creando el mejor ambiente en el instante presente? Cuando ya te has dado el regalo de perdonar tu pasado, has aprendido a autoobservarte para mejorarte. Y sabes que la vida es como una montaña rusa. Bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas. Y te conviertes en un autoobservador consciente en cada uno de esos eventos y circunstancias de retos de aprendizaje de vida. O sea, ya eres un valiente para autoobservarte. Ya observas la situación desde un observador consciente, sin dejarte envolver en la situación. Tú no te dejas envolver, sino que tú estás mirando la situación y aprendes a autoconocerte, a observarte y te autoconoces en una forma tan maravillosa que tú ya sabes, uy, uy, uy. Yo me acuerdo que había una amiga que decía, uy, siento que voy a explotar. Siento que ya estoy explotando. Entonces, ella ya sentía que estaba explotando. Y muchas veces nosotros con el grado de intuición que tenemos, sabemos cuándo vamos a explotar. Pero cuando tú eres más consciente a nivel de la sabiduría espiritual, realmente sabes cuándo vas a explotar. Entonces tú ya dices, te permite sentir, como siempre les digo, somos seres humanos, 50% divinos. Y ese 50% humano tiene tristezas, o sea, tiene emociones que llaman negativas y emociones que llaman positivas. En conclusión, tiene las emociones que nos ayudan a darnos cuenta de que estamos todavía vivos, que todavía nuestro corazón late. Lo importante es administrar y gestionar, como dice Goleman, la actividad emocional y tomar la actitud correcta. Y como decía Aristóteles, enojarse es muy fácil, pero enojarse de la forma correcta, a la hora correcta y con la persona correcta es realmente una conquista. Entonces yo les diría desde la parte de una enfermera a nivel de sabiduría espiritual. A nivel de sabiduría espiritual es muy increíble cuando tú aprendes a gestionar tu sentir teniendo en cuenta los 5 correctos. La persona correcta, la hora correcta, la dosis correcta de ese enojo, la vía correcta y la gestión correcta. O sea, tú haces una gestión sabia e inteligente de tu sentir, permitiéndote sentir. Yo les contaba una vez que mi pareja me citó a un pueblo y dijo que estuviera allá. Entonces yo me fui en el primer tren, llegué súper temprano y cuando yo llegué allá por ninguna parte, esperé durante hora y media. Mi antiguo yo me hubiese regresado en el siguiente tren, pero era para pasar un fin de semana. Y yo dije, no, las cachas, yo ya me pegué el madrugón, ya estoy aquí. Me puse a tomar fotografías, me senté allá en una piedra, empecé a tomar energía solar, empecé a hablar con el hermano sol, mejor dicho, me puse en mi terapia de meditación, me relajé, disfruté. A la hora y media llegó y preguntó, ¿listo? Y dice, no será la que está allí. Y cuando me vio dijo, gracias por el regalo que me has dado. Yo le digo, mira, lo único que yo sé es que me invitaste a pasar un fin de semana y yo vengo a pasar un fin de semana, así que vamos a por nuestro maravilloso fin de semana. Y así es, la vida es magia, magia pura, amor puro. Y como yo lo enseño también en uno de mis libros, tú eliges el grado de respuesta ante una situación discordante o ante una situación inesperada, porque algo que gracias a Dios podemos aprender a través del poder de la sabiduría espiritual es a gestionar ágil, hábil, resiliente, asertiva, inteligente y sabiamente nuestro sentir. Aprendemos el poder de discernir. Así que yo te invito a hacer creación en acción con excelente intención,
a suscribirte a mi canal, a activar la campanita, a darle like a este audio si te ha gustado y a escribir en los comentarios. Voy a hacer creación en acción con buena intención. Y ahora, por estar aquí, te voy a dejar un regalo. Como les he dicho, en mis libros se pueden usar como bibliomancia. Entonces vamos a usar ahorita el libro El poder de saber quién soy en mi relación de pareja. Poder universal, aquí, ahora y en este momento. Padre, Dios Padre Madre, Dios Padre Madre, Dios Padre Madre, poder universal. Aquí, ahora y en este momento. A la persona que está escuchando este vídeo, dile lo que necesita saber a través de la sabiduría espiritual en este momento. Para una adecuada comunicación es importante ser consciente de que formas parte de una pareja y hacerte consciente de estas 3 preguntas. ¿Quién eres en tu relación mutua de pareja? ¿Qué representas para tu relación mutua de pareja? ¿Cuál es tu identidad para tu relación de pareja? ¿Realmente tu relación de pareja funciona adecuadamente? En tu relación de pareja, tú representas un gran pilar que se une a otro pilar, que es tu cónyuge. Y una vez unidos, los dos co-crean juntos un verdadero hogar en el aquí, en el ahora y en el momento, con conciencia pura de amor divino, inteligencia emocional y sabiduría espiritual, y se unen mutuamente a Dios para crear un plan de vida basado en un verdadero y mutuo amor, para que juntos, en cada paso, cada hecho, cada acción y cada buena intención, logren realmente ser un maravilloso hogar. Así que maneja inteligentemente tus emociones momento a momento. Es el momento de que pienses y que sepas que la desarmonía y desequilibrio yace en los seres humanos, pero en el proceso de aprendizaje en pareja, el crecimiento y desarrollo y evolución humano se hace a través de la sabiduría espiritual. Así que las personas aprenden a manejar las dificultades y los procesos difíciles en vía a algo que realmente les apasiona. Numerosos maestros nos han enseñado que podemos avanzar en la universidad de la vida y que cuando avanzamos en pareja tendremos el poder de decidir mejor, porque es importante saber que tú eres tú y él es él, y unir esa sabiduría de los dos para llegar a un acuerdo. Esa es la adecuada comunicación de pareja. O sea, a ti que me estás escuchando, espero que sea de tu ayuda. Déjame en los comentarios si crees que ese mensaje era para ti. Te invito a hacer creación en acción con buena intención y a brillar, brillar, brillar y ser tu mejor versión. Nos vemos en tu brillo. Bendigo la divinidad que hay en ti. Gracias, gracias, gracias.